Comisión Agraria. Bienvenido, Ramírez. Enseguida vamos a dar pase en estos instantes a la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos. Se encuentra y figura, según la agenda, como invitada, está en sus pantallas, la ministra de Salud, Patricia García Funera. La titular del MINSA, entonces, también deberá responder algunos de los cuestionamientos que tienen preparado, por supuesto, y que le han enviado ya los integrantes de la Comisión de Defensa del Consumidor con relación al incremento de los medicamentos concertados por algunas farmacias de nuestro país. Veamos. Además, yo fui a comprar y a pesar de que el observatorio dice tanto, a mí me han cobrado tanto. Entonces, ya se han tomado ciertas acciones. Solamente en el año 2016 ya se iniciaron los procedimientos sancionadores en regiones, casi 1.500 farmacias y boticas. La siguiente, por favor. Se hacen inspecciones a nivel nacional a través de DIGEMIT. La siguiente, por favor. Se han hecho diferentes inspecciones con respecto específicamente a las, y esto es para mostrarles que incluso las cadenas de farmacias que han sido investigadas por concertación de precios también han sido inspeccionadas, tomando en cuenta que tienen un número muy grande de unidades alrededor del país. La siguiente, por favor. También se hacen medidas de seguridad, que son cierres temporales, por ejemplo, además de las sanciones. La siguiente, por favor. Y creo que valdría la pena también rescatar que hay otros aportes. O sea, esta base de datos es una base de datos impresionante. Es una base de datos que permite tener información de más de 7.000 establecimientos a nivel nacional y que están puestos al día mensualmente con respecto a los precios. Y esto nos contribuye a la generación de evidencia técnica con respecto a qué está pasando con el mercado de precios. Y justamente hoy en día, DIGEMIT con Indecopi están trabajando de manera muy cercana para ver cualquier patrón que pudiera aparecer en el cual, por ejemplo, los precios fueran muy parecidos o hubieran tendencias que hicieran pensar algún tipo de concertación. Y yo creo que hasta como un mecanismo disuasivo para este tipo de procedimientos, podríamos considerar que el Observatorio de Precios podría actuar de esa forma. Además, es un instrumento de gestión utilizado para la regulación del mercado farmacéutico. Lo que les decía, ¿qué vamos a hacer? Vamos a relanzar la plataforma web del Observatorio de Precios mejorado con algunas otras funcionalidades para los usuarios, entre ellas también el que podamos recibir denuncias si es que, por alguna razón, digamos, no se ha cumplido el precio que dice en el observatorio. Creo que necesitamos hacer vigilancia ciudadana y este instrumento nos puede permitir hacerlo. Y la otra cuestión es este app, tratando de acercarlo un poco a la gente, ¿no? Datea tu medicina o datea tu tratamiento, no sé, estamos buscando y vamos a buscar el mejor título, pero creo que ya tenemos que tener, todo el mundo usa celulares y podría ser una forma muy fácil de obtener la información. La siguiente, por favor. Otra cosa que es importante es que trabajando también con Indecopi, y espero que podamos trabajar también con el Congreso en esto, estamos planteando formular una propuesta normativa que obligue a los establecimientos farmacéuticos a disponer de un stock mínimo de medicamentos genéricos y a que estos sean ofertados en sus puntos de venta. Si recuerdan esa imagen que les presenté acerca de la amoxicilina, esa gran variabilidad de precios entre lo que podríamos llamar el medicamento de marca, los genéricos que tienen un nombre específico y los genéricos sin nombre, esto básicamente les da la idea a ustedes de cuál es el margen de precios y el tener medicamentos genéricos en las farmacias podría permitir que el ciudadano de pie decida qué es lo que quiere comprar. La siguiente, por favor. Y el tema de promover la vigilancia ciudadana en el monitoreo de los precios y la formalidad de los establecimientos farmacéuticos, que se puede unir al tema del observatorio y al tema de no solamente el sistema en la web, sino también el sistema en el celular. La siguiente. Queremos transparentar los precios utilizando el observatorio y además generando informes sobre el mercado farmacéutico nacional que respalden la toma de decisiones. Uno de los objetivos adicionales es que anualmente debemos tener un informe de toda esta base de datos, que es algo que no se ha estado trabajando, pero que además debería liberarse y debería compartirse con toda la ciudadanía para saber qué es lo que ha pasado en el mercado nacional de farmacéuticos. La siguiente.
También estamos trabajando acciones conjuntas, Digemit con Indecopi, en la promoción de medicamentos genéricos y en la defensa del derecho libre de la elección de consumidores. Hay un gran tema. Efectivamente, la gente le tiene un poco de temor a los medicamentos genéricos. Se ejerce un sistema de control de calidad a los medicamentos genéricos y eso se hace a través de Digemit. Y eso creo que tienen que saberlo la población en general. Las grandes diferencias que hay entre los medicamentos de marca y los medicamentos genéricos, por un lado tiene que ver en muchos casos cuando todavía no tenemos genéricos las patentes. Pero por otro lado tienen que ver con algunos excipientes, colores y algunos adicionales que se le ponen, inclusive hasta la forma como se presentan los medicamentos, más que con el contenido activo. El contenido activo en los genéricos y en los otros medicamentos es el mismo. Entonces, eso es un tema que debemos tratar de hacer llegar mejor a la gente para que no tenga los grandes temores del uso de los genéricos. No solamente a la gente, sino también a los profesionales de salud. Recuerdo que teníamos, cuando yo estaba en el Programa Nacional de Enfermedades de Transmisión Sexual, teníamos un problema porque todos los médicos decidían recetar medicamentos que no eran los genéricos porque tenían miedo y decían que no funcionaban. Tuvimos que implementar un sistema y invitamos a expertos internacionales que vinieron y trabajando con Digemit hicieron una evaluación de calidad del mismo medicamento. Me parece que en ese momento el medicamento que estaba en cuestión era la ciprofloxacina. Nadie creía en la ciprofloxacina genérica. Y lo que hicimos es demostramos y nos sentamos con todos los profesionales que aún siendo sancionados o con el temor de ser sancionados, insistían en utilizar el genérico. Entonces, una de las cuestiones es que había el temor de que el genérico no tuviera la cantidad ni tuviera la calidad correspondiente. Se les mostró que era lo mismo y eliminamos el problema. Yo creo que ese tipo de temores y ese tipo de mitos de que los genéricos no tienen la sustancia activa tienen que romperse y ahí sí haríamos diferencias. Tenemos que compartir la información sobre el comportamiento de los precios utilizando el Observatorio de los Medicamentos y se van a trabajar inspecciones articuladas entre Digemit e Indecopi para el cumplimiento del reporte del Observatorio de Precios y la defensa del consumidor. Ahora, yo les he hablado acerca de una gran área que tiene el Ministerio, que es Digemit, esta dirección, pero hay otra más que es Su Salud, ¿ok? Su Salud es un organismo técnico especializado que está adscrito al Ministerio de Salud y que es independiente. Y su función es promover, proteger y defender los derechos de las personas al acceso de servicios de salud y debe supervisar calidad, oportunidad, disponibilidad y aceptabilidad, ¿ok? Y la siguiente, por favor. En realidad, Su Salud es una evolución histórica de lo que en el año 97 se denominó la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud y luego pasó en el año 2009 a denominarse SUNASA y para el año 2013 cambia el nombre a Superintendencia Nacional de Salud. Esto a través de un decreto legislativo, el 1158. La siguiente. Ahora, Su Salud tiene 4 funciones fundamentales, ¿no? Supervisa los establecimientos de salud, pero además las administradoras de fondo, gestiona quejas y reclamos, promueve la vigilancia ciudadana y debe transparentar la información. Ahora, Su Salud, igual que el SIS, a pesar de que el Seguro Integral de Salud está en reorganización a través de un decreto supremo, Su Salud también se encuentra en reorganización porque estamos tratando de que cumpla con sus funciones como debe hacerlo. Y estamos trabajando intensamente para poder hacer que cada uno de estos 4 aspectos haga que el sistema sea mejor, de mejor calidad y también se acerque al ciudadano. De los que quiero hablarles es de el primero, donde está la flechita roja, supervisar los establecimientos de salud y los administradores de fondo. Y ahí viene la siguiente, que en este tema específicamente, además de supervisar casi los 20.000 establecimientos de salud públicos y privados que existen en el país, las 101 instituciones administradoras de fondos públicos y privadas, también supervisa a lo que vamos a llamarle nosotros los prescriptores, que son aquellos que dan sus recetas, ¿ok? Y entonces hay todo un mecanismo para revisar, para justamente hacer seguimiento, porque las recetas médicas en el país deberían estar escritas con lo que llamamos nosotros los nombres genéricos.
¿Okay? Que hay que trabajar más en esto y empujarlo y asegurarnos que esto se da efectivamente, y este es otro de los objetivos importantes, porque ya les decía yo que si el ciudadano tiene que decidir en función de lo que encuentra, pero también lo que le dice el prescriptor, que es el médico. Entonces, el médico es el que tiene que prescribir además con genéricos. El otro gran aspecto en el que su salud actúa es a nivel de los establecimientos. Y no solamente estoy hablando de los establecimientos públicos, sino también privados. Y controla el stock, el abastecimiento oportuno de medicamentos o productos farmacéuticos. Y también debe monitorear justamente este sistema de ventas que existe o de acceso de medicamentos a nivel de las clínicas, que utilizando justamente el observatorio de precios. Y este es un aspecto que también ya lo hemos estado viendo y en el que ha tenido una acción inicial, pero que tiene que tener una acción continua y decidida, y esto es parte de la reorganización de su salud. La siguiente, por favor. Aquí, solamente para mostrarles que ya en julio de 2015, justamente por acciones conjuntas entre Digemit con su observatorio y su salud, las principales clínicas disminuyeron casi el 50% los precios de los medicamentos que se expenden, porque son parte del seguro también, a nivel de las clínicas privadas, utilizando el observatorio de precios. Entonces, les he hablado de dos grandes aspectos. Les he hablado de Digemit como uno de ellos y de su salud. Pero quisiera también mencionarles, ya casi para terminar, algunas cosas en las que estamos trabajando, que son clave y que son importantes. Resulta que no solamente nuestro país está preocupado con el tema de los precios de los medicamentos y del expendio hacia el consumidor directo. También estamos preocupados en los precios de los medicamentos que nosotros, como sector salud, podemos comprar, ¿ok? Y para eso, y como lo decía, no solamente es nuestro país, sino que comenzamos a crear asociaciones con diferentes grupos de países en las regiones más cercanas para ver cómo juntos podemos tener mejores negociaciones con respecto a precios. Y una de esas es justamente la Unión de Naciones Suramericanas, o UNASUR. Y uno de los aspectos es que, como parte del Plan Quinquenal 2010-2015, UNASUR había planteado la creación de un banco de precios de medicamentos, ¿okay? La idea de este banco de precios de medicamentos, a pesar de que estaba en el Plan Quinquenal 2010-2015, recién se comenzó a hablar en el 2015 y ahora en el 2016 estamos retomándolo como grupo para hacerlo más fuerte. El CENARES es el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, que es el área del Ministerio de Salud que ve las compras. ¿Okay? Y entonces, CENARES ha participado en algunos talleres y en este momento justamente se encuentra en una reunión trabajando la actualización de precios según el nuevo listado de medicamentos con UNASUR. Y va a participar en este segundo taller, el 28 y el 29, con la idea de que podamos tener información para mejorar el desempeño de las compras de medicamentos, agilizando incluso la búsqueda de precios para comparación internacional. Entonces, ahorita lo que estamos hablando es transparentar nacional y también transparentar internacional. La siguiente, por favor. Pero no solamente UNASUR. También tenemos que el Organismo Andino de Salud, a través del convenio Hipólito Unanue, también ha considerado la importancia de tener un observatorio de precios para la adquisición de medicamentos, con la idea de fortalecer la capacidad institucional en materia de compra y seguimiento del mercado de medicamentos. Tengo que decirles que inclusive para nuestras compras el Observatorio Nacional es sumamente importante porque a veces en las licitaciones, inclusive distribuidores, a pesar de que el Estado compra en grandes cantidades, plantea precios que son más grandes que los que se pueden comprar a nivel individual. Y es impresionante porque el mercado es un mercado abierto. Entonces, el tener este tipo de bancos de precios nos permite a nosotros tener, de alguna manera, una suerte de control y una suerte de espacio para poder mejorar nuestra capacidad en compras. Y el último que quiero enseñarles, la siguiente, es que además estamos trabajando con nuestros pares. Igual que CENARES en Perú, existe un sistema en Chile que es un sistema en Chile que es el Cenabast. Y Cenabast tiene un sistema muy eficiente de compras. Entonces, desde el año 2016, en el marco de las conversaciones de APEC, justamente, con la idea de aprender de países hermanos, el CENARES comenzó a trabajar con el Cenabast con la idea de realizar un intercambio para ver cuáles son los modelos de gestión,
cómo han mejorado las compras y la adquisición de sus medicamentos, cuáles podrían ser las ventajas y los beneficios que tienen ellos. Ellos compran medicamentos de gran calidad, inclusive a precios mejores que los que compramos nosotros. Ya el 21 de noviembre hemos tenido una teleconferencia identificando los temas de interés común, las experiencias y los documentos que nos permitirían a nosotros establecer estrategias de acción para la mejora de la gestión de las compras. Y esto es crítico, porque una de las cosas que yo mencioné cuando asumimos el cargo es que el desabastecimiento de los medicamentos en el sector salud se ha dado, entre otras cosas, porque no se dieron las licitaciones a su tiempo, y además que cuando se han dado, teníamos una cantidad impresionante, de desiertos. Y eso nos trae problemas. Entonces, creo que como parte del proceso es importante ir aprendiendo y mejorar el desempeño de las compras de medicamentos a partir de experiencias compartidas, ya sea con UNASUR, como lo he dicho anteriormente también con Horas o con Senabast, en temas de almacenamiento, distribución, ver el tema de conductas antiéticas y desleales, incluso en los agentes del mercado. Entonces, desde el Ministerio de Salud tenemos acciones de DIGEMIT, tenemos acciones de su salud, pero también estamos trabajando acciones a nivel de los precios internacionales, viendo con diferentes organizaciones y con pares cómo podríamos mejorar este sistema. Y la siguiente, y eso es lo que les había traído el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, señora ministra Patricia García Fonegra. Damos la bienvenida al congresista Gilbert Violeta, al congresista Daniel Enrique Salaverry, al congresista Marvin Palma, al congresista Modesto Figueroa. ¿Tenemos el quórum, señor secretario? Tenemos quórum, así que se da formalmente inicio a la sesión. Hemos escuchado a la señora Patricia García. Me imagino que tenemos muchísimas preguntas. Yo tengo 9 y acaban de alcanzarme otras 10. O sea, creo que vamos a tener unas buenas preguntas. El congresista, gracias señora ministra. Vamos a empezar la rueda de preguntas con el congresista y secretario de la comisión, señor Modesto Figueroa Minaya, representante del departamento de Madre de Dios. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludarle a la señora ministra y a todos los congresistas presentes. Señora ministra, escuchamos las inspecciones, sanciones. Yo quería preguntar, ¿esas inspecciones, sanciones, llega efectivamente a todas las farmacias que existen en el país o solamente se dedican a llegar, como siempre se ve en el aparato estatal, se llega al más pequeñito, al que es indefenso, al que maneja una platita, pues una inversión mínima? Sin embargo, las grandes empresas brillan por su ausencia, de que el Estado no está presente. Y también quería preguntarle cuánto cuesta esos programas de implementación de sistemas, ¿no? Y cuánto de certeza es de llegar a la población de consumidores. Por ejemplo, yo soy uno de los consumidores que recién me estoy enterando de estas cosas, ¿no? El del observatorio, todo eso, ¿no? Me gustaría que esto, por ejemplo, se difunda más. Lógicamente, ustedes vean el canal, no queremos decir que hay que pagar a la prensa un montón de plata y saquearle al Estado. No, tampoco no es así. Hay formas de llegar, creo, a la población, porque en los hospitales, en todos los hospitales del país, nuestra gente que sufre de salud está presente, ¿no? Y también, ¿por qué se permite, o ustedes como salud, como Estado, no hay forma de intervenir, por ejemplo, en este caso de las clínicas? Las clínicas en el Perú se han convertido prácticamente en delincuentes de salud. Tenemos que hablar así, porque si una persona simplemente no tiene plata, primero, no te atienden, uno. Segundo, si tienes plata, te asaltan todo lo que tienes antes de morir. Entonces, esas cosas, ¿cómo frenar? O cómo el Estado, a través de su representada, señora ministra, cómo usted podría llegar a ayudar a controlar, o qué podemos nosotros ayudar, o qué podemos hacer, digamos, a través de la legislación. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Modesto Figueroa. El señor congresista Johnny Lescano tiene uso de la palabra. Presidente, muchas gracias. Ministra, bienvenida al Congreso, colegas parlamentarios. Yo quería hacer algunas preguntas. Es un tema muy importante, el tema de los medicamentos, porque
Si uno no tiene salud, obviamente no puede trabajar bien, no puede desarrollar bien sus actividades, un tema bastante sensible. Y obviamente nos ha traído algunas propuestas, lo que está haciendo el Ministerio, y saludamos esos esfuerzos. Yo quisiera, en primer lugar, preguntarle, más allá, digamos, de estos observatorios, es decir, donde se ponen los precios de los medicamentos y que puede estar en el internet y los pobladores ver en sus celulares dónde está más barato el precio, esta dirección de productos farmacéuticos, aparte de ver este asunto de los precios, está viendo el tema de las patentes, por ejemplo, porque hay algunos medicamentos que cuestan más de lo debido precisamente por estar manteniendo las patentes más del tiempo que corresponde. Cobran por las patentes, por los procedimientos de las patentes, y eso lo han ratificado los propietarios de los laboratorios farmacéuticos la semana pasada aquí en el Parlamento. ¿Qué se está haciendo respecto a las patentes y el abuso que se hace a veces de este mecanismo para evitar la disminución de los precios de los medicamentos en el Perú? Un segundo asunto que me parece muy importante es la situación de la venta de medicamentos por monopolios, ¿no? Y a veces a montos insostenibles. Por ejemplo, tenemos acá el Atazanavir, ¿no? Que cada pastillita cuesta 29 soles. Con patente y sin patente costaría 1 sol 40. La metformina para la diabetes, que cuesta 2.916 la dosis mensual, y sin licencia costaría 291 soles. O la vacuna contra el papiloma humano, que cuesta 500 soles con patente, y a través de una importación paralela costaría 50 soles. O el Revlimid contra la leucemia, que la caja de 21 tabletitas cuesta 30.597 y con, digamos, compra de este mismo medicamento a través de la excepción de Doha costaría 3.059. Esto tiene que ver, como verá, con el mantenimiento de las patentes y a veces por la venta monopólica que hacen algunos laboratorios de estos medicamentos que están destinados a los que tienen cáncer, a los que tienen SIDA, a los que tienen leucemia. Entonces, ¿cómo hacemos en ese caso para evitar el uso indebido de patentes y además el uso abusivo de la venta de medicamentos a través de monopolios? Porque hay solamente ciertos vendedores en el Perú que venden, por ejemplo, en medicamentos del cáncer, comienzan a abusar de los precios. En tercer lugar, los laboratorios, en la exposición que han hecho la semana pasada, ministra, nos traían algo inaudito que no se ha dado mucha difusión, que me parece algo grave en el Perú, y dice que una jueza ha puesto los precios de las medicinas en el Perú y ha prohibido, dice, el ingreso de medicinas similares menos costosas. Ha restringido, ¿no? Y ha sacado una resolución, una medida cautelar que ha dicho, esto entra, esto no es. Entonces, se está ya regulando esta situación de los medicamentos, el precio y de las medicinas que debían entrar a través de resoluciones judiciales. Esto es de conocimiento del Ministerio. ¿Qué se está haciendo? La Procuraduría ha intervenido porque si están evitando el ingreso a través de acciones de amparo y medidas cautelares, en particular de medicinas más baratas para los peruanos, también estamos afectando a su salud. Y aquí nos han traído una serie de costos, por ejemplo, de medicamentos que podrían valer si estas medicinas ingresaran al Perú, pero precisamente hay una acción judicial que dice, esto no entra, dando seguramente alguna justificación que sería largo explicarlo. Nos trajo un cuadro del porcentaje donde está Incafarma, el mercado que tiene Incafarma, Mifarma, pero las boticas estas chiquititas, propietarios de peruanos,
al parecer no está considerado en el cuadro qué porcentaje del mercado son, porque hay, o simplemente ya casi están desapareciendo las boticas que no son de las cadenas, ¿no? Quizás ese dato sería importante también tenerlo, porque es un asunto fundamental, ministra, para conocerlo, ¿no? Y otro asunto es lo que mi colega ha preguntado en el sentido de las clínicas. En las clínicas hasta ahora usted va y el medicamento que usted puede comprarlo en la esquina a 10 soles cuesta 60 soles. Hasta ahora, o sea, quizás ese titular del diario Gestión que redujeron 50% los medicamentos en clínicas habrá sido momentáneo, porque de pronto han vuelto a subir. Hay medicamentos que, digamos, van con una receta, en una receta se compra pues toda la receta, 150, y en la clínica le sacan 1.500 la cuenta. Entonces, ¿cómo controlar eso, no? Eso me parece una situación de abuso. Dicen que compensan con el precio de los medicamentos lo más barato que dan en los procedimientos, en las radiografías, en los laboratorios, que no cobran mucho. ¿Qué está pensando ahí el Ministerio, aparte de los esfuerzos que está haciendo, que vemos que sí hay un esfuerzo, hay una preocupación de su despacho? Usted ha ingresado recientemente al Ministerio, pero habría que hacer todo un análisis para ver qué se hace en el caso de las clínicas, porque ahí ya me parece una situación de usura en el cobro de las atenciones y de los medicamentos. Esas preguntas iniciales, señor presidente, ministra, le vamos a agradecer que nos pueda responder a efecto de hacer un trabajo conjunto, como usted ha dicho, del Ministerio con el Congreso, ¿no? Y aparte, Digemiris, su salud, que podrían también ayudar para hacer que los peruanos no se mueran porque no pueden comprar un medicamento. Hay gente que se muere porque no puede comprar el medicamento y se mueren. Todavía tenemos esos casos y habría que evitar que suceda eso, ministra. Muchas gracias. Gracias, señor congresista Johnny Lescano, si me lo permite, congresista Lescano, y a la ministra y a todos los señores congresistas. Solamente para reafirmar, porque muy bien planteada la pregunta por el congresista Lescano, quería recordarle, informar a la prensa que la semana pasada los invitamos a ustedes, pero no vinieron. Tuvimos una mesa de trabajo justamente para prepararnos para esta reunión. Me acompañaron el congresista Violeta, el congresista Lescano, y estuvimos reunidos con los laboratorios, con su salud y con el Colegio de Químicos Farmacéuticos. Entonces, creo que valía la pena que ustedes también se informen en ese sentido. Tiene la palabra el congresista Daniel Salaverry. Gracias, presidente. A través suyo, darle la bienvenida a la ministra de Salud. En el año 2001, presidente, se aprobó la ley 27450, que era la ley que exoneraba del pago de aranceles y del IGB a una serie de medicamentos orientados a tratar problemas gravísimos como casos de cáncer, de VIH, de SIDA. El objetivo de esta ley, obviamente, era, al darle este beneficio a los laboratorios de que no paguen IGB y no paguen aranceles, de que bajen los precios de los productos. Productos que por lo general mayoritariamente son comprados por el Estado. Sin embargo, si nosotros revisamos sendos informes, que los podemos bajar de la página web, que los tengo aquí, están los cuadros, podemos apreciar que el precio de venta de antes de que se emita la ley, un poco antigua ya, del 2000, y después de que se emita la ley en el 2002, pues la ley fue el 2001, realmente nunca llegaron al precio esperado con la exoneración. Todo lo contrario, muchos de estos productos han seguido incrementando su precio de venta. Y un caso emblemático justamente es el que toca el congresista Lescano, de este producto que es Atazanavir, que está exonerado de impuestos y que aquí en el Perú, y acabo de entrar al observatorio, cuesta 24.67. 24.67. Esto no sería escandaloso si es que no supiéramos que en Brasil, acá al costadito nomás, cuesta 1 sol 35. Y el Estado peruano paga 24 soles por un producto que en Brasil lo pueden comprar a 1 sol 35. Entonces, ¿por qué el Estado sigue pagando estos sobrecostos? Claro, tenemos conocimiento que ese laboratorio, que es Bristol, tiene una patente que está vigente hasta el 2019. Pero también sabemos que hay un informe del MINSA que está en la PCM
en donde recomienda aplicar salvaguardas que permitan que Bristol pueda tener más competencias aquí en el mercado en el Perú y que, producto de esta competencia, puedan ir reduciendo sus precios. Yo he puesto como ejemplo solamente este medicamento, pero hay un sinnúmero de ejemplos, ministra, que usted perfectamente lo debe de saber. Con esta voluntad con la que usted ha asumido el cargo, que nos parece bien, la pregunta es, ¿el MINSA va a presionar a la PCM para que tome una decisión respecto a este informe que tiene en su despacho desde el 2015 y que hasta el día de hoy no se pronuncian respecto a la salvaguarda que deben de tener este tipo de medicamentos que son esenciales para los que sufren esta terrible enfermedad? Es un tema de vida o muerte. El Estado va a seguir gastando, no voy a decir despilfarrando, como dice el informe de 25 organizaciones de la sociedad civil que hicieron un pronunciamiento público al presidente Kuczynski el 12 de septiembre del 2016, en donde ellos dicen pues que se ha pagado un sobrecosto de más de 13 millones de soles por este medicamento. Yo creo que es hasta un poco más, porque ellos ponen como valor de referencia 18 soles y el valor de referencia 24. Pero la idea es, ¿cuál es la posición de su despacho? Es apoyar este tipo de salvaguardas para aquellos productos que están sumamente elevados, de una manera exorbitante sus costos. No puede ser posible que Brasil sí pueda comprar a $1.30 y nosotros tengamos que comprarlo a 24 soles. ¿No? Es dinero que el Estado necesita para hacer todas estas reformas que usted nos ha propuesto el día de hoy. Entonces, ¿el MINSA va a mantener esa posición? ¿Cuáles son las acciones que ha tomado su despacho para evitar este tipo de cosas? Otro tema que quiero comentar, presidente, aprovechando que está aquí la señora ministra, quizá no es un tema de agenda, pero que sería bueno agendarlo para una próxima sesión, es las acciones que tiene que tomar el MINSA también respecto a los laboratorios clínicos y aquellos malos médicos que, haciendo mal uso de la profesión, muchas veces emiten una serie de análisis clínicos que no son necesarios, simplemente porque tenemos conocimiento, ministra, a través de la presidencia, que los laboratorios después le reconocen pues el 15, el 20, inclusive hasta el 30% de esa factura que ha pagado un pobre ciudadano que ve que la hija está enferma, que el hijo está enfermo, que el padre está enfermo y que en ese momento de angustia simplemente le hace caso, pues confiando en el buen criterio de este médico. Y sin embargo, por lo general están 30% inflados esos análisis. Es un tema que creo que lo podemos ver esta comisión más adelante, pero quería aprovechar que la ministra acá para tocarle. Muchas gracias. Una interrupción me pide el congresista Lejano, con todo gusto. Sí, presidente. Este problema, ministra, de los altos costos de estos medicamentos en particular, porque quizás el observatorio nos ayuda a comprar más baratito los medicamentos comunes y corrientes que necesitamos día a día, pero estos medicamentos que están bastante caros tienen que ver, ve usted, con el cáncer, la artritis, la diabetes, la psoriasis, el VIH y la enfermedad de Crohn. Y precisamente los medicamentos que se han impedido que ingresan a través de esta acción judicial tienen que ver con este tipo de medicamentos, que de alguna forma se están vendiendo de manera monopólica, ¿no? ¿Qué poder hacer? Porque se trata de enfermedades graves y largas y que la gente sufre mucho, porque usted conoce cómo sufre la gente que tiene VIH o cáncer, ¿no? Gracias, congresista Salaverry. Gracias, presidente. Congresista Salaverry. ¿Terminó? Congresista Gilbert Violeta. Gracias, presidente. Saludando a la ministra y a los colegas presentes. Por su intermedio, señora ministra, precisarle que creo que compartimos todos la preocupación por el problema de los medicamentos en el Perú. Y tenemos, ministra, más que indicios para sustentar esta preocupación. En el informe que hizo Indecopi sobre la concertación de precios, le voy a leer dos pequeños párrafos de los correos que se interceptaron a los funcionarios, uno de Botica Fasa, en el que decía: en el mail que te envié ayer están conciliando el precio de mercado con nosotros. Lo tenemos a 13.3 y piden que lo subamos a 14.9, lo que nos conviene. En otro momento la funcionaria le responde
Te adjunto la boleta. Se solicita ajustar el precio en coordinación con otras cadenas para el martes 3 de febrero. Los precios serían electoral adulto 5.30 y electoral pediátrico 5.50. El mecanismo de concertación de precios en este caso se hacía a través del productor o el distribuidor principal. No se hacían directamente entre los mismos distribuidores de las farmacias. La farmacia le exigía al productor que a su vez él le imponga el precio a la otra cadena de farmacias. Gracias a este informe de Indecopi, que ha sido sobre un periodo relativamente corto, se determinó que efectivamente había una práctica de concertación en el mercado. Pero esto que suena como bien técnico y muy jurídico, en realidad es un terrible delito contra la salud pública, porque lo que aquí en el fondo está ocurriendo es que empresas hacen malas prácticas comerciales afectando la salud pública de millones de ciudadanos. Punto 1. Punto 2. El portal Ojo Público hizo efectivamente un informe en el que denunciaba o daba a conocer que esta jueza del 7º Juzgado Constitucional de Lima, la señora Malvina Saldaña Villavicencio, a la que se ha referido el congresista Lescano, aprobó una medida cautelar, ministra, y le voy a leer lo que tiene en la parte resolutiva. Dice, en breve nada más, dice, medida cautelar, en consecuencia, notifíquese a Digemit, lo digo directo, a fin de que adicionalmente se abstenga de tramitar o aprobar en los registros sanitarios medicamentos biológicos o similares que se encuentren en procedimiento de inscripción con posterioridad a la presentación de la demanda. En buena cuenta, que no entregue nuevos certificados para quienes puedan producir medicinas genéricas que hagan la competencia a algunos de estos medicamentos que se estaban tratando de favorecer. Esto supone, entre otras cosas, que el Estado gaste más de 40 millones de soles adicionales al impedirse tener la competencia con medicamentos de menor precio. Otro ejemplo en esta misma línea, por ejemplo, el producto la ampolla llamada Remicade de Johnson & Johnson se comercializa en promedio a $23, cuando el BID, la oficina específicamente DIME del BID, que hace una suerte de seguimiento al precio de los medicamentos, estima que el precio de este producto debería ser $12, es decir, 50% por debajo de este precio, o más bien el 100% elevado en el precio de comercialización. Lo que le queremos decir, señora ministra, es que pasamos de los indicios, pasamos de las dudas razonables a una serie de elementos fácticos, hechos reales, que nos hacen suponer que el mercado de comercialización de medicinas en el Perú está seriamente afectado y significa un serio peligro para la salud pública de nuestros ciudadanos a nivel nacional. Hemos escuchado a los representantes de diversas empresas productoras de medicamentos, de asociaciones de productoras de medicamentos, y creo que aquí hay dos aspectos que deberíamos pensar como cuellos de botella que facilitan este sistema. Uno es una falta o una inadecuada supervisión de la comercialización de medicinas en el Perú. Y la segunda cosa está en el punto de la producción, Digemit. Todos coinciden en que Digemit es un órgano absolutamente burocratizado y que no es casual que esa burocracia retrase la autorización la autorización para la producción de una serie de medicamentos. Si quisiéramos ir un poco más en línea con lo que ha afirmado también algo el congresista Lescano, yo creo que sí deberíamos hacer un esfuerzo por revisar algo de la legislación nacional e incluso los compromisos internacionales que nos limitan, por ejemplo, las patentes de segundo uso, que nos limitan los derechos de patentes, en fin, una serie de elementos que se podrían discutir con un poco más de profundidad. Pero de lo que nosotros venimos advirtiendo en este momento, hay dos cuellos de botella sobre los cuales deberíamos atender de manera inmediata. Uno, o intervenir de manera inmediata. Uno es Digemit, ministra. Necesitamos que Digemit tenga un rol muchísimo más activo, que permita que se abran más las licencias
Podríamos incluso tercerizar a través de laboratorios altamente certificados internacionales para que puedan permitir que quienes puedan producir medicinas a más bajo costo, con las garantías y la seguridad de la calidad que supone el consumo humano, se haga. Y en segundo lugar, necesitamos un mecanismo de supervisión más riguroso para que no se produzca concertaciones de precios. Yo le diría, me pide una interrupción, congresista Lescano. Tiene la interrupción, señor Lescano. Presidente, disculpe que esté interrumpiendo, es un tema muy interesante, la tenemos a la ministra que conoce bastante sobre este particular, pero mire, yo creo que en el Perú, más allá del observatorio que puede ayudar, debemos ya tener un mecanismo de fijación de precios distinto al que ahora se está haciendo, porque mire, estas cadenas de mercado tienen, digamos, moviendo dinero por más de $1.000 millones en el Perú y le ponen una multa de 9 millones de soles, o sea, no les hace nada, es, digamos, una multa en vacío. Y en el Perú, ministra, nos regulan el agua, la luz, el teléfono, en cuestiones de servicios por los cuales una persona no se muere, pero en las medicinas sí las personas se mueren. ¿Por qué no decidimos, nosotros le vamos a ayudar desde el Congreso, a un sistema de precios regulados de la medicina? Ya no podemos estar, digamos, que en la competencia, porque aun cuando haya una supervisión del INDECOPE y su salud, no les hace ni mella, pero ni menos del 1%, no sé, creo que 0 punto y tantos %. Y mire lo que dice INDECOPI, habrían una concertación después de 7 años, habría, dice, ¿no? El INDECOPI. No dicen, claro, así es, exactamente. ¿No? Por eso pone una cuestión así muy condicional, ¿no? Entonces, ¿por qué, ministra, construimos un sistema de precios regulado? Porque yo creo que nadie se va a poner y nadie va a decir, este es un país comunista, que están interfiriendo en el mercado, si la gente se está muriendo. Y tenemos ya precios regulados, repito, agua, luz y teléfono, en medicinas. Es pues mucho más urgente un sistema de precios regulados para que el Estado diga, usted no puede vender más de este precio, señor, porque esta persona se va a morir. Imagínese usted, por ejemplo, acá, ¿no? Avastin, 25 miligramos, inyectable, 5.087, un inyectable. O una casita de Revlimid, que ya dijimos 30.000, Sutent, 25 miligramos, caja de 28 cápsulas, 10.000. Todos son medicamentos oncológicos. ¿Por qué no nos animamos a defender realmente la salud de los peruanos, ministra? Le dejamos con una inquietud desde el Congreso. Gracias, congresista Violeta, por la interrupción. Congresista Violeta. Gracias. Le decía, ministra, que aquí hay dos cuellos de botella. Uno tiene que ver con la supervisión en la comercialización, en la que creo que lo de INDECOPI no es más que un campanazo. O sea, INDECOPI se ha demorado más de 6 años en revisar un periodo bastante corto. En consecuencia, no hay ningún elemento para suponer que este problema esté superado. No hay ningún elemento para suponer hoy en día o para tener la seguridad hoy día que no hay una nueva concertación de precios de estas u otras empresas farmacéuticas en estos u otros productos. Ningún elemento. Creo que cada vez que en el mundo, no solo en el Perú, se ha hecho supervisión sobre la comercialización, se ha encontrado concertación de precios. De hecho, cuando ocurrió la investigación de INDECOPI, no se hizo porque se nos ocurrió en el Perú iniciar este proceso de investigación. Se hizo porque en Chile se acababa de determinar que había concertación de precios sobre estas mismas empresas farmacéuticas, perdón, estas mismas empresas comercializadoras. Y como estas empresas comercializadoras en Chile estaban también en Perú, se decidió que había que hacerle un seguimiento porque era probable. ¿Y qué ocurrió? 6 años después que se confirmó que efectivamente había concertación de precios. En consecuencia, hoy en día no tenemos ninguna seguridad de que no esté habiendo una nueva concertación de precios. 1. 2, insisto, antes de la intervención del congresista Lescano, insisto, el segundo elemento, ministra, en la que todos coinciden es Digemit. Yo no estoy seguro que la mejor idea queda para la discusión, en todo caso, sea la fijación de precios. Eso tiene una colisión constitucional y es una discusión un poco más complicada. Pero creo que lo que sí podemos garantizar y que siempre funciona contra las concertaciones de precios en el mundo es garantizar la competencia.
tenemos que garantizar que haya una oferta lo suficientemente vasta, que quienes producen medicamentos en el Perú de calidad, porque ese es el otro componente que hay que garantizar, quienes producen elementos de calidad compitan entre ellos por precio, y que no haya acciones monopólicas o de acaparamiento de mercado o concertaciones de precios que afecten la salud pública. En eso, ministra, creo que sí hay que hacer un esfuerzo, creo que eso se podría de alguna manera tercerizar, creo que hay que modernizar el Digemid. Digemid no puede ser un cuello de botella en el proceso de comercialización de medicamentos en el Perú y en el acceso a la salud pública en general. Muchas gracias. Congresista Violeta, tiene la palabra el congresista Juan Carlos González. Gracias, señora ministra. Bueno, bienvenida a la Comisión de Defensa del Consumidor, y es evidente que en las preguntas se estoy dirigiendo, si bien siempre seguirá siendo y es usted una dama, una profesional competente, usted tiene un cargo político y eso usted al momento de asumirlo lo evaluó, lo sobrepesó. Yo tengo algunas preguntas, voy a hacer lo más rápido posible, pero quería comentar ese tema. Y justamente tomando el tema que comentó el congresista Gilbert Violeta, nosotros hace aproximadamente 20 días, un poquito más creo, un mes, visitamos el Digemid. Y evidentemente por lo expuesto y lo que comentaban los señores congresistas, el Digemid tiene información. Y la información es valiosísima en este tema, y más en el tema del observatorio, que yo personalmente, como usted mismo lo dijo, yo no lo conocía. Estamos hablando con el congresista Modesto Figueroa, y realmente en esa reunión realmente no nos caímos de espaldas, porque y gracias a Dios está su coordinador ahí para que vea que yo ni exagero ni miento, porque él estaba presente allí. ¿Sabe lo que nos dijo la exdirectora de Digemid? No obstante que nos comentó que manejaban la información, que tenían su software actualizado, que tenían todas las herramientas tecnológicas para hacerlo, que saben los precios, cómo se mueven de las medicinas, nos dijo algo, y por favor, le autorizo que tome la palabra si yo miento, nos dijo algo bien gracioso, que iba a concertar, que iba a coordinar con Indecopi una reunión. Yo le dije, ¿y todos los años que usted está acá no se ha reunido, no ha hecho nada? La verdad que nosotros nos sorprendimos, no nos indignamos, pero la verdad que abajo ya cuando estaba en el primer piso me indigné, pero ahí ya no le dije nada. La verdad que esto es una responsabilidad gravísima de Digemid. Y yo sí creo como ciudadano, porque el hecho de que estamos acá en el Congreso, seamos congresistas, no dejamos de ser ciudadanos, somos indignados este tema, y yo estoy fastidiadísimo, indignado con el expresidente de Indecopi. Pero por favor, ¿cómo va a ser que después de años recién haya resultados, más allá de las resoluciones que usted nos ha dicho, que nadie hizo nada durante años? Y eso sí es preocupante, ¿no? Porque son funcionarios públicos que tienen responsabilidades. No por el hecho de ya no ser, se lavaron las manos, y todo lo que hicieron ahí cuando estaban responsables, yo creo que eso tiene que cambiar en este país. Si no hay sanciones severas, uno va a colgar un cargo público, va a ser un irresponsable, y simplemente como cesó su responsabilidad, ya no tengo ningún problema, ¿no? Pero mientras tanto, gocé de privilegios, de becas, de pasantías, de viajes al extranjero, de lindos edificios, comer rico. Yo creo que hay una responsabilidad. La otra pregunta que quiero hacerle es, señora ministra, en el artículo 75, señor presidente, por su intermedio, el artículo 75 de la Ley General de Salud, Ley 26842, señala que el MINSA, el ministerio que usted dirige, promueve la provisión de medicamentos esenciales. Señora ministra, me gustaría que nos explique a la Comisión de Defensa del Consumidor qué acciones ha tomado su despacho en el marco de la promoción de provisión de medicamentos esenciales, ya que hemos notado que el sector ha sido declarado en emergencia. Usted lo conoce perfectamente esto. ¿Nos puede explicar desde su declaratoria de emergencia qué medicinas y cuántos hospitales nacionales, postas y centros de salud han sido debidamente abastecidos y cuántos faltan ser abastecidos por el MINSA? Y tomo el tema que dijo el congresista Johnny Lescano y el congresista Gilbert Violeta en relación a la Tazanavir que hemos estado hablando todos. ¿Por qué el Perú no se atreve a dar la licencia obligatoria? Usted como ministra lo puede hacer, porque esto que nos permite, de repente para algunas personas que no saben, al otorgar la licencia obligatoria,
nos permite que cualquier medicamento, dado la emergencia, y hay personas que se están muriendo, puedan tener acceso a esas medicinas. ¿Y qué significa eso? ¿Sabe lo que significa eso? Que el Estado está presente donde hay necesidades, que el Estado toma decisiones, que el Estado no espera 8 años, y no lo digo por usted, me refiero en general. No espera 8 años para decir, uy, vamos a poner una multa y una multa, a ver, dame la mano, toma, malcriado. Esas multas que les han puesto es como tirarles una regla en la mano. Son ridículas, son graciosas realmente, ¿no? Porque, ¿qué significa eso? Y es más, salió en el periódico que ellos aceptaban la multa. Es evidente que la aceptan, ¿no? Es evidente, ¿no? Eso es... Imagínense si no la aceptaran. Sí, al señor presidente. Usted es el que me concede. Perdón, si le concedo, señor congresista Johnny Lescano Anciet. Tiene la interrupción, por favor. Gracias, presidente. El tema de la licencia obligatoria, ministra, ¿no? Que está en la legislación, que es un mecanismo muy importante para poder conseguir bajar los precios de los medicamentos. Y que, bueno, el Estado autoriza que cualquier laboratorio que pudiera fabricar una medicina, efecto que haya más competencia, y con eso se bajan los precios. Pero hasta ahora hemos visto que en el Perú nunca se ha utilizado este mecanismo de licencias obligatorias. Su ministerio está, digamos, evaluando aplicar este tipo de mecanismos que ya están en la legislación, está permitido y no se está aplicando. Gracias, congresista González. Señor Lescano, le damos la bienvenida al congresista Segura, Cecitar, aunque tarde, pero está llegando. Muchas gracias. Pero seguro. Tiene la palabra congresista Juan Carlos. Gracias, señor presidente. Señora ministra, según lo que nos ha expuesto, ¿cree usted que el Observatorio de Precios de Medicamentos ha cumplido con su función de reducir la asimetría informativa? Porque al parecer existe algún problema porque los consumidores no conocen este observatorio. Lo que dice el congresista Violeta es bien cierto, esto tiene que difundirse, ¿no? Y yo le pido, por favor, ¿qué acciones va a tomar su despacho para cambiar esta situación? Acá está la carta que le he enviado, bueno, que le envió la presidencia de Defensa del Consumidor a la nueva presidenta, Vicky Rosana Flores Valenzuela, pidiéndole que, al igual que todos los organismos reguladores, nosotros hemos presentado también un proyecto de tener una ventanilla única y estamos reuniéndonos con todos los organismos reguladores para unificar y hacer que todos tengan su app. A mí me parece una buena medida. Nosotros ya también tenemos esta carta que le dirigí a DIGEMIT, la recibieron ellos el 25 de noviembre, o sea que ya tienen usted también para reforzar ese tema. Y, una pregunta que me había olvidado. ¿Por qué la señora Maruja Crisante fue destituida de su cargo a las 48 horas que nosotros la visitamos? Esa pregunta me parece muy interesante. Necesitamos que nos la respondan. Nosotros la visitamos y a las 48 horas fue destituida de su cargo. Señora Ministra de Salud, con fecha 3 de noviembre del presente año, recibí su respuesta al oficio número 166-2006-2017, mediante el cual le solicité me resolver unas preguntas. Una de ellas planteaba desde cuándo se viene distribuyendo la píldora del día siguiente a raíz de la medida cautelar del primer juzgado especializado en lo constitucional mediante la resolución número 3 de fecha 19 del presente año. ¿Y qué tiene que ver con todo esto? Porque alguno dirá, oye, ¿qué tiene que ver esto la píldora del día siguiente con este tema? Tiene que ver algo muy claro. Si estábamos en emergencia en el sector salud, yo no entiendo por qué se dio prioridad a este tema de distribuir la píldora del día siguiente. Más, ¿por qué? Porque yo entiendo que había una urgencia. Ahora, en la carta que usted me dice, ahora tiene que jalarle las orejas a sus asesores, acá está en la carta de remisión, la factura comercial, el commercial invoice, acá está, la factura comercial de fecha 25 de agosto, y acá dice en la carta firmada por la obstetriz María de los Ríos Guevara, dice lo siguiente, modalidad ACP, adjudicación sin proceso, Levonorgestrel, proveedor, laboratorio AC Farmasac, cantidad 26.200, fecha en la que se realizó la adquisición, donación 25 de agosto, fecha de inicio de la distribución 25 de agosto. Pregunta, yo sé que en Japón, que son los creadores del Just in Time, usted lo conoce ese tema, de cero stocks por costos,
pero qué bárbaro, yo del Perú me siento feliz. Compran, ese día llega y ese día se distribuye, excelente. Yo creo que ya los japoneses nos quedaron chicos, ¿no? Espero que sea cierto eso y espero que no sea un error material, un error de tipeo, porque si ha llegado esto, ya estamos súper macro nivel, estamos en otro nivel, ¿no? Entonces, eso quería que por favor me comente. Y ya no voy a terminar con todas las preguntas porque quiero dejarle peso. Rapidito nada más. La concertación de precios ya preguntado. Vamos a esta última pregunta. En una noticia de un medio de prensa local se ha dado a conocer que la ex jefa del IGEMIN, Maruja Crisante, a la que nosotros visitamos, fue retirada al día siguiente aquí se han equivocado, no es el día siguiente, a las 48 horas la destituyeron, ¿no? ¿Por qué? Nosotros hemos estado analizando y era porque ella dio no solamente una declaración del Tratado Transpacífico, ella dijo de que ella no estaba de acuerdo con esto y es una funcionaria pública, ¿no? No sé si fue por esta declaración o porque lo que nosotros averiguamos y yo no sabía tampoco como ciudadano. Cuando estuvimos en el primer piso y nos dieron una entrevista, acá está la periodista que me entrevistó, yo volteé de casualidad y me di cuenta de algo que no sabía. De repente, usted no sabe, pero yo como ciudadano no lo sabía. Había en el primer piso dije, mira, hay una botica, una farmacia. Entramos a la farmacia y está grabado. Impresionante, lindísima. Todo moderno, habían 5 personas con un uniforme muy bonito, había un químico farmacéutico. Le dije la lista, porque lo tengo grabado, está en YouTube y está en Facebook. Le dije que me dé la lista de los medicamentos, habían 112 o 116, no me acuerdo muy bien, y los precios eran, señora ministra, a través de la presidencia, realmente impresionantemente baratos. O sea, yo dije, me acuerdo que comenté ese tema, ¿por qué no replican eso a nivel nacional? ¿No? Eso es una de los paliativos que podría haber a tantas necesidades. Era al revés de lo que sucedía en las noticias. Ahí había personal para atender, tendrían un excelente local, había medicinas y justo había pasado el tema de que, es feo tocar este tema, ¿no? Pero justo habían muerto, cosa que ya no existe en un país como el nuestro, no existía, que murieron los niños de varicela y un niño había muerto de diarrea. Cosa que para mí eso ya no existía en un país como el nuestro, ¿no? Que cometíamos ciertos errores, pero ya ese tema de morir de varicela en el norte, en la tierra de usted, señor congresista, en Trujillo, a mí me parecía absurdo, ¿no? Y el tema de la diarrea también fue realmente algo que me llamó la atención. Nada más, señor presidente, muchísimas gracias. Gracias, señor congresista. Tiene la palabra el congresista Edwin Donaire. Gracias, señor presidente. Buenos días. Bienvenida la señora ministra. Todos los temas en salud, aun cuando estamos viendo un tema específico, pero con la anuencia del señor presidente, quizás nos pueda ilustrar con situaciones que se pueden corregir, porque esto se está dando. Yo no sé, yo tengo la costumbre, y no sé si usted la tiene, señora ministra, y si no, ¿cómo hace usted el control que todo el personal que está asumando, así lo llamamos, esté cumpliendo sus funciones a cabalidad? ¿Cómo hace ese su control? Y le digo, hace menos de una semana fui en forma inopinada, que es las mejores visitas, a la Almenara. 11:30 de la mañana, y si quiere identificar acá quienes estaban en la cafetería, 11:30 de la mañana la cafetería estaba llena de médicos, auxiliares y enfermeras, jajaja, y los pacientes, ay. Eso yo no sé cómo usted, en el puesto que tiene, porque yo también he desempeñado ese puesto, yo primero disparo y después pregunto. Y así se tiene que hacer. Porque si no, verdaderamente acá
no sé, pues, el día que nos muramos nos van a juzgar no por el delito de comisión, sino también de omisión, por no cumplir nuestras funciones y responsabilidades. Viene desesperada una madre, me dice, congresista, mi hijo de 15 años va a perder la vista porque se le ha desprendido la retina, pero gracias a Dios ya está bien. Pero acá en el hospital me dijeron que iba a perder la vista, pero por debajo de la mesa le dieron una tarjeta para que vaya a una clínica, fue a la clínica y le salvaron la vista. No estoy mintiendo, y si ahora le he dicho a la secretaria para que me consiga, ¿verdad?, el teléfono. ¿Qué es esto, señora ministra? Seguramente se indigna, como yo me indigno. ¿Cómo puede ser posible que esto, que se trafique, que se negocie? Ahora vemos con la concertación de precios, con la atención, no les importa. Y hay que tener de verdad una acción correctiva. Y le voy a dar un dicho: mate un mono y tiemblan 1000. ¿Me entiende? Va a ver cómo esto funciona. En ese sentido, yo quiero dejar, señor presidente, precedentes, y que no quiero malograrle el día, pero se lo voy a mandar por escrito para malograrle otro día, no hoy día, poco a poco, para que de verdad indigna la negligencia, la irresponsabilidad, a mí qué me importa, no es mi problema. Y Dios le ha dado a través de los designios, a usted es doctora, no, disculpe la doctora, entonces Dios le ha dado una misión noble, que no me la ha dado a mí me han enseñado a matar, a usted le han enseñado a aliviar una dolencia. Qué misión y tarea tan noble, diferente a la mía. Y ojalá que de verdad toda su gente que está ahí cumpla a cabalidad esa.